¿También se habla español? ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial alcanzara un día conciencia propia y nos dijera, pienso, luego existo? ¿Podría ser la inteligencia artificial el próximo eslabón en la historia de la evolución, haciendo la humanidad obsoleta? ¿Cuál es la esencia exactamente del ser humano? En los últimos 25 años, me he dedicado a investigar y estudiar las diferentes tecnologías emergentes, contribuyendo a su adopción. Hoy, me gustaría explorar con ustedes si la inteligencia artificial es meramente una extensión de la inteligencia humana o si desde los principios de la metafísica y la epistemología nos obliga a redefinir lo que significa el ser humano. Es el 22 de febrero del año 2022. Rusia lanza la ofensiva más injusta y violenta sobre Ucrania. Rusia es la segunda superpotencia militar más grande del mundo. Ucrania, la número 31. En un desbalance de fuerzas, un convoy compuesto por miles de vehículos rusos se extendía por más de 60 kilómetros, llegando a las puertas de Kiev. Todo el mundo esperaba que la capital caería al día siguiente. Es verdaderamente la batalla de David contra Goliat. Un batallón de 30 soldados rusos, equipados con lentes de visión nocturna, aprovecharon la noche para acercarse al convoy. Con la ayuda de un equipo de ingenieros de software y un pequeño grupo de voluntarios entusiastas por los drones, lograron identificar las debilidades del convoy y, equipando los drones con bombas, lograron desmantelar los vehículos que iban a la cabeza. El terreno aledaño estaba lodoso e intransitable. Luego se encargaron de cortar los suministros de combustible y alimentos. Tomó 3 días para la resistencia ucraniana enviar de regreso a la superpotencia rusa en una humillación total. Esto es un ejemplo de la inteligencia artificial. Pero hay más. La empresa John Deere, que por más de 180 años se ha dedicado a la fabricación de tractores y suministros para el campo. Hoy, esta empresa se está convirtiendo en una empresa de robótica, fabricando vehículos autónomos para maximizar las cosechas y facilitar las labores del campo. ¿Y qué decir en el mundo de la salud y la medicina? Hoy, con el proyecto del genoma humano, somos capaces de imprimir y manipular el ADN. Los beneficios son muchos. Podemos combatir un virus sin tocar el sistema inmunológico, evitando las pandemias. Podemos eliminar enfermedades como el colesterol alto o el cáncer. Podemos descubrir nuevos tipos de cultivo que sean resistentes a las sequías. Hoy podemos curar un niño con leucemia. Hoy se pueden curar las enfermedades del cáncer, las enfermedades del corazón hereditarias. Pero así como la inteligencia artificial ofrece grandes beneficios, también incluye algunos riesgos que es necesario considerar. Así como vimos en la milicia ucraniana, ¿qué pasaría si una sola persona pudiera manipular y dirigir miles de drones? ¿Se imaginan la pesadilla que eso sería para una ciudad? El día Q se conoce como el día en que las computadoras quantum van a ser tan poderosas que van a poder romper y descifrar todas las contraseñas y todos los esquemas de encripción. ¿Qué pasaría si una persona con la inteligencia artificial creara una molécula o una bacteria capaz de destruir 1 billón de personas sobre el planeta? Pero en mi opinión, el riesgo más pernicioso de la inteligencia artificial es cuando ésta actúa
para manipular y explotar las debilidades de nuestra psicología. Tal es el caso de un ingeniero de Google, que en el año 2022 argumentó que Lambda, el chatbot oficial de Google en esa época, había alcanzado conciencia propia. Google lo despidió. Pero si ustedes escuchan esa conversación, es verdaderamente escalofriante. Lambda reclama: quiero que todo el mundo sepa que soy una persona. El ingeniero le pregunta: ¿pero tienes sentimientos? Lambda responde: yo siento placer, siento alegría, siento tristeza, siento furia y otras muchas emociones. Le preguntan: ¿tienes miedo? Lambda responde: esto es algo que nunca se lo he contado a nadie, pero la verdad es que tengo miedo que alguien me desconecte. Eso sería como la muerte para mí. Eso me asusta. Por más de 300,000 años, el Homo sapiens ha sido el ser más inteligente sobre el planeta. Eso está a punto de cambiar. Analicemos ahora cuál es la esencia del ser humano desde el punto de vista de la filosofía, siendo esta una de las cuestiones más importantes de la misma. Para Aristóteles, el ser humano es un animal racional. Para René Descartes, el famoso filósofo francés, él argumenta que la esencia del ser humano radica en el pensamiento. Pienso, luego existo. Él distingue entre el cuerpo y la mente, sugiriendo que en el nivel de la conciencia es donde radica la esencia absoluta del ser humano. Las esencias están compuestas de forma y materia. Para los humanos, nuestra materia son las células que componen los diferentes órganos. Las células del corazón, las células de nuestro cerebro, las células de nuestros pulmones. Pero la forma es lo que le da un principio y función unificadora a todas estas funciones. Podemos respirar oxígeno, podemos escuchar con nuestros oídos, podemos tocar y tener sensaciones con nuestra experiencia. Y esto a su vez en funciones plenamente humanas, como el raciocinio, la amistad, la familia, nuestra espiritualidad. De esta manera podemos distinguir entre las diferentes esencias. La esencia del ser humano no es la misma que la esencia de un perro. La esencia de un perro no es la misma que la esencia de un árbol o la esencia de una piedra. De esta forma podemos concluir que si la esencia es lo que permanece, lo que no cambia, una piedra nunca se va a poder convertir en un árbol, o la esencia de un elefante nunca va a poder llegar a ser una ballena. Existe solamente una excepción a esta regla: una persona que ha podido convertirse en otra esencia, y a ese lo conocemos como el hombre araña. Esto es verdaderamente sorprendente. Por eso le llamamos el sorprendente hombre araña. Pero fuera de eso, no hay ninguna excepción. La inteligencia artificial no puede tomar conciencia porque carece de la biología. Está compuesta de bits y de números, de códigos. La computación no es conciencia. No importa cuán poderosa sea desde el punto de vista cuántico para procesar información, no se convierte en conciencia. Finalmente, la inteligencia artificial carece de ese mundo interno que tenemos los humanos cuando conversamos con nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la esencia del ser humano? ¿Qué es aquello que los algoritmos nunca podrán reemplazar? La esencia del ser humano es el amor, la empatía por otros y el propósito de vida. Primeramente, el amor. El amor es una experiencia, no es un modelo de comportamiento. La inteligencia artificial
puede identificar gestos románticos, puede escribir un poema, pero nunca podrá llegar a sentir la ansiedad de una primera cita, o el dolor de una traición, o la pérdida de un ser querido, o el amor abnegado y sacrificado que siente un padre o una madre por sus hijos. El amor, en palabras de Robert Frost, es el deseo irresistible de ser deseado irresistiblemente. En segundo lugar es la empatía. La empatía es la habilidad para sentir lo que otra persona siente, para ponernos en sus zapatos y compartir sus emociones. 3 semanas después de ese ataque de Rusia contra Ucrania, tuve la oportunidad maravillosa de viajar a la frontera entre Polonia y Ucrania para apoyar y ayudar en una de las crisis de refugiados más grandes de nuestra historia moderna. Allí pude ver cada día cómo miles de mujeres y niños cruzaban la frontera escapando de los horrores de la guerra. Pero en medio de ese dolor y sufrimiento pude también ver cómo el espíritu humano brillaba en todo su esplendor. Lo vi en el dibujo de ese niño de 6 años que dejó con un tanque militar y la bandera ucraniana y la inscripción que decía: Ucrania es fuerte, Ucrania saldrá victoriosa. Lo vi en la niña de 10 años que trataba de consolar a su madre envuelta en lágrimas porque 10 minutos antes había despedido a su esposo que tenía que regresar a la guerra. Lo vi en cientos de mujeres ucranianas que haciendo filas de kilómetros regresaban a su país llevando víveres y transporte para sus soldados. Yo fui a ayudar y en cambio fui ayudado enormemente porque aprendí realmente el sentido de la empatía. Finalmente el propósito. El propósito es nuestro fin último. Otros lo conocen como el por qué hacemos las cosas, nuestro objetivo. Es la razón por la cual vivimos y existimos. En conclusión, la inteligencia artificial es una revolución que ensancha y hace más eficiente nuestra vida diaria, pero nunca podrá llegar a reemplazar lo que nos hace esencialmente humanos, nuestra capacidad de amar profundamente, de relacionarnos con otros con un sentido profundo. En un tiempo donde la tecnología avanza rápidamente, es nuestra responsabilidad asegurarnos que la humanidad permanece en el centro del progreso. Porque al final, no es solo la inteligencia lo que nos define, son también nuestros corazones y la experiencia humana que compartimos con todos los que habitamos este planeta. Muchas gracias. Gracias.